Ayer, el Instituto Nacional Electoral entregó las constancias de mayoría de votos a las y los elegidos para integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del próximo 1 de septiembre. Hugo Aguilar obtuvo la mayor cantidad de votos de entre todos los candidatos y candidatas a ministros y ministras, por lo que será el próximo presidente del máximo tribunal del país. El ministro electo reconoció el trabajo realizado por el INE para el desarrollo de la elección judicial y celebró el inicio de la nueva etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emana de la voluntad popular. Conforme al mandato constitucional, esta Corte surge del pueblo, se debe al pueblo y al pueblo habrá de rendir cuentas en cumplimiento de la mayor expresión de democracia que como mexicanos nos hemos dado y que está plasmado en el artículo 39 de la Constitución Federal. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó la convocatoria de distintivos para empresas responsables en la capital del país, con el objetivo de alcanzar la justicia laboral. Para esta estrategia, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo implementó 3 tipos de convocatorias para distintivos de trabajo digno e incluyente, distintivos empresariales de corresponsabilidad en los cuidados y distintivos empresariales de igualdad entre hombres y mujeres. Estas acciones buscan reconocer e incentivar a las empresas que respetan los derechos laborales y promueven prácticas equitativas e inclusivas. Antes solo hablábamos de la justicia laboral y los salarios. Ahora tenemos que hablar de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Tampoco puede haber justicia laboral sin acceso equitativo a oportunidades y también sin entornos libres de violencia y discriminación. Y tampoco puede haber desarrollo sostenible sin corresponsabilidad en los cuidados. En información de la Conferencia Mañanera del Pueblo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, reportó que 56,298 mexicanas y mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos del pasado 20 de enero a la fecha. Detalló que el gobierno federal ha recibido a 24,082 connacionales en los centros de atención que instaló en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas como parte de la estrategia México te abraza. Agregó que el Instituto Nacional de Migración trasladó a más de 13,000 paisanas y paisanos a sus estados de origen. Las principales entidades con personas repatriadas han sido Coahuila, Durango, Zacatecas, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Puebla. La presidenta ha instruido continuar con la operación de estos centros para atender a mexicanas y mexicanos repatriados, gente honesta que ha trabajado lejos de su nación para sacar adelante a su familia y que ha contribuido a la economía no solo de los Estados Unidos, sino también de su tierra natal. Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, alertó sobre el cobro fraudulento por parte de falsos intermediarios para ingresar al programa de Vivienda para el Bienestar. El titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, aclaró que el registro al programa no se realizará en alguna oficina, sino a través del trabajo territorial de las y los servidores de la nación. Estos inscribirán a las personas que vivan en zonas de riesgo o vulnerabilidad y cumplan con los siguientes requisitos: ser mayores de edad con dependientes económicos, no ser propietarias de vivienda, no ser derechohabientes del Infonavit o Foviste y tener un ingreso menor a 2 salarios mínimos. En más información le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó esta mañana a Canadá para participar en la cumbre del G7, a la que fue invitada por el primer ministro canadiense Mark Carney. La comitiva que acompaña a la presidenta Sheinbaum está conformada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, entre otros.
Por cierto, hace unos momentos se informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abandonará la noche de hoy la cumbre de líderes G7 ante la tensión que se vive en Medio Oriente. Ante la salida prematura de Trump, se espera la confirmación, aplazamiento o cancelación de la reunión que se tenía programada para mañana martes con la presidenta mexicana. En otros asuntos, más de 200,000 personas en todos Estados Unidos protestaron el sábado pasado en contra de las políticas del presidente Donald Trump, como aquellas que atentan contra las personas migrantes. En total, el movimiento No Kings, no a los reyes en español, convocó más de 2,000 manifestaciones en los 50 estados del país, como Washington, D.C., Los Ángeles, San Diego, Columbia, Nueva York, Houston, Dallas, Florida, Filadelfia, Atlanta, entre otras ciudades. Estas protestas coincidieron con el desfile militar para conmemorar el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas y con el cumpleaños del presidente Donald Trump. Lamentablemente, en Salt Lake City se registró un tiroteo durante la jornada donde una persona murió. El presunto responsable del ataque fue detenido por las autoridades. Más información, el presidente de Estados Unidos ordenó ayer a las y los funcionarios federales de migración que prioricen las deportaciones en las ciudades controladas por demócratas. Esto como respuesta a las manifestaciones en su contra. Trump afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, debe ampliar los esfuerzos para detener y deportar a las personas indocumentadas que viven en las ciudades más grandes de Estados Unidos como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Por otro lado, el gobierno estadounidense considera implementar restricciones de viaje a las y los ciudadanos de 36 países como Camerún, Costa de Marfil, Etiopía, Egipto, Ghana, Nigeria, Siria, entre otros, al considerar que personas de dichas naciones han estado implicadas en actos de terrorismo en contra de Estados Unidos. Y mire, el conflicto armado entre Israel e Irán cumplió 4 días de ataques cruzados. De acuerdo con las autoridades de ambos países, los bombardeos han dejado un saldo, hasta ahora, de 224 muertos en Irán y 24 en Israel. El 90% de ellos son civiles. Por la mañana de este lunes, Irán atacó varias ciudades de Israel y prometió operaciones más devastadoras contra objetivos vitales. En respuesta, el ministro de Defensa de Israel Katz, amenazó con represalias. Sin embargo, aseguró que no hay intención de dañar a los residentes de Teherán, ciudad que no cuenta con refugios antiaéreos ni sistemas de alerta. La agresión injustificada del ejército israelí se enfocó en el centro de mando de la Guardia Revolucionaria iraní en Teherán. Y mire, ayer cerca de 1,000 personas se movilizaron del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino en una protesta pro-Palestina. Durante su recorrido, los participantes exigieron al gobierno de México que rompa todo tipo de relación con el gobierno israelí y alzaron la voz contra el genocidio de palestinos. Esta movilización se sumó a las protestas realizadas durante el fin de semana en Francia, Chile, España, Bolivia y Estados Unidos. En cada una de ellas se exigió el cese al fuego, y esto fue parte de lo que se vivió. Nación